First of all, we have heard of fintech. Although the topic of this course is fintech lending, we would like to introduce fintech firstly. In fact, fintech is not a new term, but only emerged after the financial crisis in 2008 rapidly. Why was it at the time of the financial crisis in 2008? The main reason is the trend. Following the dot-com bubble in 2000, many Wall Street financial professionals resigned in 2008 because of the financial crisis. Moreover, there had also been developments in mobile communication, semiconductor technology, and nanotechnology, leading to the evolutions in mobile devices and network communication. The combination of these two reasons led to the emergence of the fintech wave around 2008. There are several different services in fintech. It includes investment management, lending, and crowdfunding. And the focus of today's course is on lending. Such a new form of deposit and loan, that is, fintech lending, actually has several definitions. The first and best known of them is the 2015 World Economic Forum (WEF) definition. Quotes from the Future of Financial Services. The focus on fintech lending in this definition is P2P lending. P2P lending will also be discussed today, but we will not use the 2015 WEF definition. The second definition is from the report of the UN Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance, UNSGSA, and Cambridge Centre for Alternative Finance, CCAF, in 2019. Their focus on fintech lending was also on P2P lending. The definition we use today is relatively new. In 2021, Professor Berg from the National Bureau of Economic Research, NBER, of the United States, came up with another definition. Why do we use Professor Berg's definition? What is his definition? As we see, it is defined by the interaction between the customer and the lender. The borrower and the lender interact with each other by online interactions or mobile app applications. The intervention of technology allows for closer interaction between customers and lenders. So, online interaction is the first point in our fintech lending definition. The second point is the application of technology. Moreover, Professor Berg also puts the recently popular Buy Now, Pay Later (BNPL) business model into fintech lending. The new fintech lending business model not mentioned in previous reports are also included in this NBER's report in 2021. That is why we will use this definition today. It helps us to understand the BNPL business model, which is the fastest growing business in fintech lending. Since fintech is constantly evolving, using the new definition, it helps us to see the entire context of fintech and financial markets. As mentioned earlier, Professor Berg's definition from NBER is based on how the borrower interacts with the lender. The most common is to use online interaction. For example,
the famous fintech lending companies such as Lending Club and Zopa are operated by the online platform. Lending Club, the world's largest P2P lending platform, has also developed the mobile app. So, consumers interact with lenders, financial institutions, or fintech companies by mobile phone or internet, instead of the traditional face-to-face approach. So, when customers interact with lenders online, two business models emerge. The first is the BNPL mentioned earlier. The second is peer-to-peer lending, P2P lending, which uses peer-to-peer non-financial institutions to build online platforms for conducting traditional lending business. The traditional model is that if a consumer requires a loan to buy a house, a car, or to apply for a credit card, he or she must go to a financial institution, fill out an application, and then wait for the financial institution to approve it. P2P lending is a similar model and procedure, but the interface changes. Consumers just provide their information by online platform or mobile phone. After the application is received in the back office in P2P lending companies or financial institutions, the approval and rejection of lending can be processed online. P2P lending has been around for a relatively long period, starting with Zopa in the UK in 2005. In recent years, especially due to COVID-19, the P2P lending growth rate has gradually slowed down. On the contrary, BNPL is becoming more and more popular in 2020 and 2021. What is BNPL? That is, the consumer can get the goods or services before paying. For example, if you want to buy something on Amazon or other e-commerce platforms, you may pay by credit card or mobile payment directly in the past. Now, there is a new business called Buy Now, Pay Later, BNPL, which means we can get the goods and enjoy them first. Then we pay off the money through installments. E-commerce specializes in such installment services without providing a credit card or financial institutions. And this payment includes either a lump sum payment or by installments. This new lending combines with e-commerce we call BNPL. So why would someone still want to save their money in the bank? This indicates relative risk aversion. Therefore, we can find that the depositors in the financial institutions are risk averse. When banks lend out money, they are also looking for lower risk borrowers. So, the traditional lending is actually focused on lower risk matching. Simply speaking, the depositors are more risk averse. When banks lend out money, banks are also afraid of the default risk. In accordance with general procedures, banks look for borrowers who are relatively lower risk. The higher risk and higher reward startups may not be the priority for traditional lending. Some higher risk borrowers cannot borrow money easily.
The problem happens because the financial market cannot satisfy the needs of all customers. This provides an opportunity for fintech lending. However, the original P2P lending also worries about the default risk. That's why we discussed earlier, Taiwan's FSC uses prudential supervision to regulate the P2P lending. Let's take a look at how the borrower and the financial institution interact in the matching process. The main points to note between the borrower and financial institution are: firstly, how much money do you want to borrow? What are the terms of the loan? How long is the loan period? What is the purpose of the loan? Secondly, how do the funds work? When the deposits enter into a traditional financial institution or a fintech lending company, they will lend the borrowers from these deposits after reviewing. This process contains the information flow and the cash flow. So, at the beginning, P2P lending was a bit like the sharing economy. This information is just like online car hailing or food delivery. The borrower's information is transferred to the P2P lending platform or to the financial institution. The P2P lending company will then match between the borrower and the depositors. In other words, the original P2P lending company only engages in information matching and transferring. Taiwan's P2P lending platforms usually cooperate with banks. In the beginning, these P2P lending platforms did not involve the cash flow to ensure diversification and independence to reduce the damage from the P2P lending platform bankruptcy. This is also the initial mode of the P2P lending. Its idea is very simple and close to the sharing economy or the platform economy. Just like Uber and Airbnb, some vacant houses or cars are rented to those in need. A P2P lending platform is one that publishes information about someone who has excess cash liquidity that is not used efficiently. This allows someone to use a P2P lending platform to match people who are qualified and need money. In other words, the P2P lending platform publishes this information. Who needs money? The platform then matches both sides. The risk and return between supply and demand are transparently published on the platform for matching. Borrowers can go to the platform to see this information. The platform can be used to match higher risky investment cases or higher risky borrowers with the depositors who are risk takers. Compared to traditional lending, P2P lending can match funds more effectively
and meet the needs of higher risk borrowers and depositors. This is the difference between traditional lending and P2P lending. El esquema es conocer el propósito, cómo facilitamos los procesos, cómo encontramos hoy por hoy que el mundo fintech puede contribuir directamente a facilitar los procesos, cómo conjuntamente pueden hacer realidad, alcanzar las oportunidades propias del mercado y hacer que haya una verdadera búsqueda del crecimiento y desarrollo de las MIPYMES. Es interesante que tengamos, digamos, ese compromiso, que tengamos también esa visión y esa oportunidad que hay de mercado. Hay una oportunidad interesante de mercado, hay una oportunidad que a veces en principio no la tomamos, trabajar mucho con la informalidad. El mercado informal nos deja muchas inquietudes, porque a veces no tenemos los parámetros necesarios para calificar en forma, digamos, estandarizada. Sin embargo, cuando vamos conociendo la propia evolución del esquema empresarial, es acá donde ya vamos viendo cómo sí podemos encontrar algunos parámetros interesantes de precisamente lo que veíamos hoy por hoy en la presentación. Son esquemas que pueden contribuir a innovar las modalidades propias de calificación crediticia y cómo podemos establecer y cómo podemos medir en algún momento el esquema del riesgo crediticio, cómo podemos establecer algunos parámetros que vayan saliendo de los parámetros, digamos, tradicionales e ir trasladándonos a esquemas, porque el hecho es buscar esquemas prácticos, pero también sin perder el esquema de la consideración del riesgo. Facilidad de operaciones. El mundo fintech al servicio del mercado. El mundo fintech está y debe de estar dirigido a lograr ese acercamiento lo más amigable y lo más óptimo posible. Es decir, hay que crear y estar, digamos, encaminados a ir fortaleciendo ese clima de confianza. A dónde nosotros podemos apoyar, hasta dónde nosotros podemos direccionar los servicios financieros hacia las MIPYMES y crear ese ambiente necesario para, digamos, conocer la propia dinámica de las empresas, para que se nos facilite esa comunicación con base en niveles innovadores de la tecnología, obteniendo la información clave y fundamental, a decirlo en pocas palabras y en un sentido muy práctico, en la operación real del esquema de conocer en realidad cuáles son los costos que tiene la operación del negocio. Acá un pequeño, digamos, ejemplo como comercio y servicios, lo que ustedes ven acá en verde, como comercio y servicios, sectores productivos, el sector agrícola, el que está en color rosado. El sector agrícola ha venido teniendo ciertos niveles de transformación, pero el sector de comercio y servicios, el sector industrial, se ha mantenido con algunas, digamos, algunas situaciones a veces propias de cierto grado de fluctuación, como lo que sucedió precisamente en pandemia, que hubo una contracción dentro del sector industrial por parte del número de trabajadores que llegaban a las plantas, por parte de los volúmenes que se estaban ofertando dentro del país, pero sí es interesante ver entonces el sector de comercio y servicios cómo viene evolucionando, cómo viene desarrollándose. Vemos nosotros en las plataformas hoy por hoy virtuales, vemos en el esquema de la plataforma
cómo el esquema del crecimiento ha sido impactante. ¿Cuántas personas han estado también llevando sus ventas dentro del mundo de la virtualidad? Y eso le ha permitido abarcar mercado. Siempre, obviamente, evaluando la función de riesgos, que es muy importante. Y dentro de este esquema de la búsqueda de soluciones, de la búsqueda de encontrar esas alianzas para que el mundo fintech sea el camino de inclusión financiera hacia la búsqueda de la democratización del crédito, ya la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Walt Disney, y es lo que precisamente nos responde la misión de Taiwán con la presentación que nos hace hoy. Por eso les digo como anillo al dedo. Esa presentación que nos hace hoy la misión de Taiwán viene a otorgar una respuesta hacia la búsqueda de cómo podemos ver los procesos de calificación de un cliente de la forma más óptima e innovadora posible y buscando pues algunas alternativas no convencionales en la forma de calificar al cliente. Aquí quiero hacer un poquito la diferencia en este esquema. Un emprendedor tiene una idea, tiene un sueño, tiene ideas innovadoras, a veces tiene ideas que en principio pudieran parecer fuera de contexto, pero eso hay que tener mucho cuidado y verlo con una mentalidad muy abierta, con mucha amplitud y objetividad. Entonces, porque el emprendedor es soñador, tiene muchas cosas interesantes. El emprendedor de necesidad, que obviamente está pensando en hacer algo para poderse hacer de recursos porque no tiene trabajo, tiene que ver a qué se dedica, ¿ya? Tiene también un esquema distinto en función de la interpretación propia de las oportunidades que el mercado le puede brindar o que el mercado está brindando, ¿ya? Entonces, ahí esa es una diferencia, es un hilo, pero entonces encontrando esa separación que existe entre el emprendedor y el empresario. Acá ya pusimos una emprendedora, pero ya una emprendedora que es empresaria, para que veamos una diferencia. Una emprendedora que ya sabe lo que representa el capital de trabajo y el capital de inversión. Es alguien que ya tiene cierto grado de conocimiento del negocio. ¿Cómo podemos establecer ese esquema? ¿Cómo podemos ir transformando esas ideas que nos presenta el emprendedor, diríamos, si ustedes quieren, inicial, ¿ya? O el emprendedor que está experimentando o tratando de hacer, con el emprendedor tiene una conciencia clara de la responsabilidad que significa ser empresario. Ya va conociendo e interpretando que necesita capital para poder ir creciendo. Porque el problema, y les vuelvo a decir, y hago mucho énfasis en ello, porque no es algo que suceda esporádicamente o marginalmente, es algo que sucede con mucha frecuencia. El hecho de decir, miren, eso le da ingresos, pero de esos 9,000 necesita tener por lo menos 3,000 quetzales para poder reinvertir y que el negocio vaya creciendo. Si no, como decimos comúnmente, nos estamos comiendo las ganancias y de eso no se trata. Entonces, entender muy bien el propio esquema de negocio, porque eso también nos permite asesorar a la MIPYME. Nos permite generarle ideas e ideas muy prácticas. A veces son ideas de forma estratégica en el negocio, en hacer, primero, consolidar el negocio en el mercado. Que eso es, no, porque las personas dicen, yo quiero crecer mi negocio. Primero, consolide.
Usted no puede crecer, tiene que consolidar primero el negocio en el mercado. Una vez consolidado en el negocio en el mercado, pues obviamente a partir de ese momento, esquemas que vayan bajo de una plataforma con base en un crecimiento real. Y eso es lo que hay que hacer. Aquí ya tenemos la visión, un poco pusimos el esquema de la diferenciación de un asesor fintech con un asesor banco fintech, que es un poco más informal, sale de los parámetros tradicionales. En sus exposiciones también, porque sale de los parámetros, diríamos, de los protocolos tradicionales bancarios, es más campechano en función de su lenguaje, en función de abordar al cliente, y eso es lo que debe de hacer fintech. ¿Cómo podemos nosotros tener una mejor comunicación con cada una de las MIPYMES? ¿Cómo podemos interpretar digamos, la formulación propia de su negocio, propia del negocio? Pero sí hago mucho énfasis en conocer el negocio, porque eso nos va a permitir tener elementos de juicio para poder calificarlo. Si yo no conozco cómo va evolucionando un negocio, si yo desconozco cómo en realidad funciona o se interpreta un negocio, pues obviamente eso me va a hacer un obstáculo en el momento que necesite calificarlo o que necesite recomendarlo para un crédito. Si yo voy entendiendo qué hace en su negocio, si voy entendiendo cómo se maneja dentro del mercado, eso me va a permitir reducir los niveles de riesgo, manejar mejor el nivel de riesgo en función digamos, de la propia dinámica que tiene el negocio. Entonces es interesante conocer la dinámica del negocio, porque no es, digamos, fintech, decimos que el acercamiento y las facilidades de hacer sentir parte del proyecto es hasta utilizar un lenguaje común, que no sea sofisticado, para que el empresario nos pueda retroalimentar sobre lo que necesitamos saber y lo que también él necesita, de alguna manera, cierto grado de inducción o de consejo para ir mejorando la propia operatividad, puedo mejorar la gestión del negocio. Entonces, ese es el compromiso que tiene el mundo fintech, es establecer una unidad de fuerza entre empresario y las propias unidades de financiamiento. ¿Cómo podemos unir esos esfuerzos? Porque ambos nos necesitamos. En este esquema tiene que ser un ganar-ganar. Esto es un esquema de ganar-ganar. Eso es algo que también debemos de entender, esa dinámica dentro del mercado. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias, igualmente. Pues vea, el emprendedor tiene la idea de negocio, ¿ya? Tiene la idea y posiblemente sea una idea muy buena, pero posterior a la idea de negocio, hay que analizar una viabilidad. Correcto. Posterior, hay que elaborar un plan de negocio para posteriormente constituir una empresa. Correcto. Entonces, todo eso tiene que ir amarrado de una asesoría técnica. Así es. Porque todos sabemos que pues muchos emprendedores han iniciado con una idea de negocio y la echan a andar, y pues le echan la bendición de Dios y a ver si funciona o no. Eso sucede muchas veces y en el camino pues se quedan rezagados de capital, se quedan cortos de ideas, etcétera. Técnica para analizar la viabilidad y elaborar el plan de negocios. En el plan de negocios se contemplan muchas cuestiones, como por ejemplo el financiamiento, posibles competidores que ya existan en el mercado. Entonces, sí es importante no solo otorgar el crédito como usted le indica, sino también llevar una asesoría técnica con ellos para saber a qué riesgos se está acercando o qué riesgos son los que va a ya echar a andar
la idea de negocio original. Entonces, es bien importante dar esa asesoría técnica a los emprendedores para evitar el sobreendeudamiento, porque como usted bien lo dice, pedimos un crédito para echarlo a andar, pues está funcionando en apariencia, pero nos estamos comiendo el capital de trabajo y volvemos a pedir otro crédito, pero lo que estamos haciendo es comernos el capital de trabajo y encima le estamos metiendo otro crédito. Va a llegar un momento en el que todos esos créditos que se vayan solicitando, pues al final lo que van a hacer es desboronar toda la idea de negocio que se había logrado al inicio. Entonces, sí es bien importante tener una asesoría técnica para el pequeño, para el MIPYME, para el pequeño empresario, y evitar este sobreendeudamiento al que se podría él meter al desconocer ciertos factores del negocio, ¿verdad? Correcto, muchas gracias, licenciado Díaz, muy oportuno y total y completamente de acuerdo. Y eso es lo que, miren, por eso es interesante ver que ideas maravillosas, pero sí necesitan, lo que dice el licenciado Díaz, totalmente cierto, sí necesitan esa asesoría para poder orientar en realidad la funcionalidad propia del negocio y llevarlo a una realidad, pero con el cuidado, porque esto es muy importante, y mencionó un esquema fundamental, porque las personas se emocionan cuando principian a tener ingresos y se emocionan cuando se dan cuenta que pasan su punto de equilibrio, entre comillas, y ya principian a querer disponer de lo que les está ingresando porque tienen la idea que es todo lo que están ganando y se van olvidando de la propia funcionalidad del negocio. Pero sí, licenciado Díaz, mire, muy oportuno su aporte, excelente. Creo que estamos en una, digamos, en ese buen momento de aunar esfuerzos, ese buen momento de hacer, y digamos, de hacer esquemas que nos vayan a permitir apoyar a las MIPYMES, que nos vayan a permitir llevarlas hacia una realidad. Entonces, esto es muy importante. Muchísimas gracias, licenciado Omar Díaz, ahí, por el aporte. Muy interesante y totalmente de acuerdo. Totalmente. El emprendedor viene con muchos sueños. El emprendedor es un soñador también, ideas innovadoras, interesantes y a veces hasta, entre comillas, podemos decir un poco descabelladas en principio, pero resulta de que sí tienen sentido. Y eso es por eso les digo, no debemos de hacer, digamos, a veces algunos juicios de valor anticipadamente, sin tener algunos elementos de juicio. Por eso es importante tener días, y totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Buscar facilidades de calificación. ¿Qué vemos acá? En función de las calificaciones estándar o normales, pues obviamente decimos, está en el punto de ser AA a través del uso de la tecnología, a través del sistema de información, en la búsqueda de esa retroalimentación necesaria para que vayamos dándonos cuenta cómo viene evolucionando el esquema de negocios. Pues obviamente ahí tenemos que darle y cranear más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Tenemos que encontrarle la fórmula para calificar al cliente dentro de la función de las propias necesidades que tiene. Y eso es parte del compromiso que debemos de establecer. ¿Cómo podemos encontrar esos esquemas de precalificación que desde ya, obviamente, bajo ciertos conceptos que tenemos estándares bancarios, diríamos, no podemos calificarlos? Entonces tenemos que buscar cómo serían las alternativas reales en función de la calificación. Busquemos, utilicemos las herramientas tecnológicas para encontrarle la solución, para encontrarle la viabilidad en función de la necesidad de financiamiento y poderle hacer realidad. Adelante.
disculpe, dentro de las alternativas de precalificación, se podría contemplar el hecho de no dar, qué uso le va a dar a ese dinero y adquirir ese activo o ese bien que él necesita para desempeñarse. Muy bien, Pongo, tal vez muy un bien. ejemplo que a mí me duele mucho un ejemplo que tengo porque tuve un familiar o tengo un Sí, familiar en Huehuetenango que durante la pandemia tuvo una idea, no era innovadora porque ya estaba implementada, pero no estaba en Huehuetenango, que era el de el servicio, un servicio similar al que se tiene acá de Uber Eats, Globo y Pedidos Ya. cómo Él lo no, cómo no. implementó durante la pandemia y se hizo de dos amigos más y empezaron a repartir comida, se hicieron de amigos de restaurantes, etcétera, y empezaron a implementar el servicio a domicilio. En Huehuetenango era algo, digamos, innovador, pero le funcionó, se arruinó su motocicleta y pues tuvo que desistir de la idea que para el sector geográfico pues era muy buena. Claro, No obtuvo el crédito que necesitaba para adquirir una nueva motocicleta. las, Entonces, dentro de las alternativas de precalificación, pienso yo que puede entrar el tema de no te doy el dinero en efectivo, pero adquiero el bien y servicio que necesitas para continuar con tu idea de oh, negocio. muy bien, eso es una modalidad, una alternativa en la búsqueda de la precalificación. Así es, cómo le podemos encontrar la viabilidad y podemos darle las herramientas necesarias para que lleve a cabo y para que pueda continuar desarrollando, para que pueda continuar consolidando su negocio. Eso es muy importante porque vean, y aquí es una idea innovadora en ese mercado, porque acuérdense que, claro, nosotros en la capital decimos, pero eso ya, no, pero allá no existía, es un impacto interesante, es una transformación de cierta tendencia del mercado. Y lógicamente está innovando también el mercado. Entonces, interesante. Y muy buena la solución de poderle brindar también a veces el equipo que necesita para trabajar. Y eso es una forma de mejorar el esquema, digamos, de control, de retroalimentación dentro del negocio. Muy bien, eso es una muy buena idea. Son ideas, eso es lo que tenemos que buscar, las alternativas que podamos dar, porque si pues lógicamente no vamos a poderles brindar el financiamiento que necesitan. Es muy poco el margen de maniobra que nos queda para poder avanzar en ese esquema. Tenemos que buscar alternativas, tenemos que pensar en cómo le vamos a facilitar los recursos que necesitan, dando ese esquema de innovación. Tenemos que buscar alternativas. Y eso es una excelente alternativa. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos facilitar para que en realidad el cliente logre obtener el capital que necesita? Y recuerden que la maquinaria y el equipo es parte del capital. Eso es capital también. Ustedes le están dando, recordemos de los factores o recursos de la producción, que lo vamos a recordar un momento porque eso es interesante. Hoy por hoy, uno de los factores o recursos de la producción es la tecnología, y la tecnología nos está dando el soporte para poder transformar los mercados. Hoy por hoy, si no fuera por la tecnología, el mundo fintech no fue una realidad, y eso nos está dando un mejor acercamiento con el mercado. Y pues tenemos que buscar esos acercamientos, tenemos que buscar esos esquemas innovadores. Eso es un esquema innovador de buscar cómo podemos dar el capital necesario y tener esa solución, porque lo que necesitamos son buscar soluciones. Tenemos que entender las ideas. Eso es muy importante. Ser muy objetivos en función de entender las ideas. ¿Cómo entendemos las ideas en la parte de los emprendedores? Diseñar el sistema de evaluación que vamos a utilizar y desarrollar el sistema. El licenciado Omar decía, muy cierto, hacer un plan de negocios es fundamental porque eso nos va a permitir tener una visión integral
de cómo puede operar la idea, cómo puede hacerse realidad. También considerar ciertos riesgos que puedan tener en el momento o se puedan tener en el momento de desarrollar la idea. ¿Sí? Tener un esquema bastante claro y por eso ser muy objetivos. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. En la parte de los que ya están desarrollando negocios, que pusimos esta empresaria que tenemos acá, ya está en una función de negocio. Tenemos que comprender entonces cómo opera en realidad su negocio, cuál es la dinámica que tiene el negocio, los momentos que tiene para encontrar soluciones en función de darle el esquema del financiamiento que necesita, del capital que necesita. Y ahí estamos muy claros. Si alguien tiene muy presente el valor que tiene el capital que necesita para hacer realidad sus sueños, para hacer realidad antes del crecimiento, me gusta siempre decir la estabilidad del negocio y el crecimiento del negocio, para que en realidad sea un crecimiento real del negocio, que no vaya a ser pan para hoy, hambre para mañana. Y eso quiere decir también estar muy conscientes de no tomar riesgos innecesarios. A veces el empresario que está trabajando se emociona mucho, se siente muy, digamos, hasta cierto punto muy motivado, porque las cosas están marchando muy bien, pero no necesariamente va a ser de esa manera. Disculpe, licenciado. Sí, adelante. Disculpe que le interrumpa mucho. Pero no. Aquí me surgió algo. Hemos hablado mucho de la fintech y de los créditos que puede otorgar, etcétera. Pero al ver la imagen, me imaginé un escenario así nefasto, ¿verdad? Una inundación, un terremoto, etcétera. Aquí pueden apoyar también las Insurtech. Ah, muy bien. Entonces, es un agregado de las fintech para minimizar el riesgo. El costo en el que se incurriría a la hora de un riesgo, en este caso natural, digamos, ¿verdad? Correcto. Natural. Correcto. Muy bien. Excelente idea, excelente aporte. Tenemos que tener presente dentro de esa forma de la operación del negocio los riesgos que puedan existir totalmente. Y eso le da ese agregado interesante. Se dan cuenta cómo también la importancia que tiene este tipo de foros que va surgiendo y vamos encontrando mecanismos que logremos tener el sueño que tiene de obtener un financiamiento.